Bienvenidos hermanos una vez más a este podcast de Fe Disculpa. Yo soy Mario Nava Con Ramón Torres. y pues vamos a darle pues una continuación a Complementos. sí, a lo que comentábamos la semana pasada. Mencionábamos que la gente a veces confundía la justificación con la santidad. Ya que dejamos claro el punto de la justificación, pues vamos a hablar ahora sobre la santificación, la obra que Dios hace en nuestras vidas y que nosotros nos esforzamos por vivirla, ¿no? Sí. Pues esto es Fe Disculpa, amigos. Comenzamos. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con la santificación y antes que nada queríamos hablar sobre la diferencia sobre vivir en pecado y pues vivir en santidad, porque pues hay que reconocer esto. Yo creo que ningún cristiano que esté escuchando hoy en este día, 11 de agosto del 2020, que se jacte de vivir en santidad, creo que ninguno puede decirme que no ha pecado en esta semana. Y aparte, ¿cómo defines santidad? Exactamente. ¿Para ti qué es santo? Yo recuerdo vagamente, yo antes miraba youtubers cristianos. No Ramón voy... Reyes 45. ¿Te acuerdas de Ram Reyes 45? Sí, me acuerdo. Ram Reyes, no sé qué te pasó. Te extrañamos. Vuelve a. Por ti dejé de ver Wherever Tomorrow. Dime. Bueno, miraba así miraba ese youtuber, pero miraba otro youtuber y sacó un video que decía no soy un santo, dando a entender de que pues él es un pecador y dice la palabra que tenemos que ser santos como Dios es santo, pero pues que él no es un santo, o sea, dando a entender de que en realidad no puedes vivir, creo que no es como que no puedas vivir una vida en santidad, como dice la palabra santidad. Pero yo creo que el problema era porque yo creo que estaba malinterpretando el término de santidad, más que nada. A pesar de que es muy conocido que santidad significa apartado para Dios, ¿no? Pero yo creo que el problema en sí es de que la gente al escuchar la palabra santo creo que se imagina algo Bien, mejor que Jesús o igual, ¿no? Algo por el estilo. un estándar inalcanzable. Ándale. Y pues no, hermanos, no es un estándar inalcanzable, pero sí hay una diferencia muy tremenda en lo que es en vivir en pecado. Y esto se da más que nada en la vida de un cristiano. El vivir en pecado se dio generalmente antes del arrepentimiento. Obvio. Obvio, ¿no? Si eres un cristiano que vives en pecado, pues A lo mejor no eres cristiano. a lo mejor no. O a lo mejor sí, pero eres un cristiano. Pues como muchos que están batallando con algo, pero sí te falta arrepentirte y debes hacerlo. Sí. Obviamente cuando uno viene antes de Cristo, tú vives tu vida como tú quieres y pues conocemos que el corazón del hombre no es muy recto que digamos, así que técnicamente vivimos en pecado, maquinamos el pecado, pensamos las maldades que vamos a hacer y las llevamos a cabo. Eso es vivir en pecado. De hecho, en Romanos 6 hace bien esa distinción del antes y el después. Que antes de Cristo, o antes del arrepentimiento, o antes de que Dios aplique la redención en nosotros, pues todos nuestros deseos, nuestro esfuerzo y prácticamente todas nuestras capacidades las usamos para el bien de nuestra carne, para pecar. Ujú. Y hace la aclaración Pablo que estando en Cristo, ahora nuestros miembros ya no hay que presentarlos al pecado. Sí, Ahora somos siervos de la justicia. Y también hace la aclaración que el pecado ya no se va a enseñorear de nosotros, es decir, de nuestro ser. Obviamente lo que estabas mencionando al principio, sí es una verdad.
todos los cristianos pecan, pero no por eso dejan de ser santos en el sentido general de la palabra, porque Dios nos llama santos Ujú, y nos ha santificado, nos ha separado por la sangre de Cristo. ujú, Pero está esa diferencia pues abismal. El creyente genuino ya no es movido o no es su fuerza principal el pecar. ujú, Sí peca, sí falla y va a seguir haciéndolo hasta que alcance la meta, hasta la glorificación. Pero la intensidad y el deseo y la concurrencia y prácticamente los afectos no son de la misma intensidad de, se puede decir, de antes de estar en Cristo. ujú. Sí, pues sí. Esa es la diferencia. Sí peca un creyente, pero no se adueña el pecado de su corazón. No se enseñorea, es decir, el pecado no toma las riendas del corazón y hace lo que quiera con él. Un creyente genuino pues va al arrepentimiento de continuo, como decía Martín Lutero. La vida cristiana sí debe ser de continuo Y arrepentimiento. no porque no digamos que a lo mejor y no somos salvos, sino que un corazón de un cristiano tiene que siempre estarse examinando y siempre tratar de ser lo mejor para Dios. Y es por eso que siempre tenemos que arrepentirnos de, pues, de nuestros pecados. No creo que pueda existir una persona que tenga mucho orgullo y que sea como que un buen ejemplo del cristianismo, porque el guardarte los orgullos y todo eso siempre te va a hacer una persona más dura. Y al final, pues, no sé, empiezas a vivir una vida muy rara. Empiezas a, tal vez no te arrepientes de algunos pecados porque pues simplemente no los afrontas como problemas, a pesar de que el espíritu y la palabra te digan todo lo contrario. Ser orgulloso es pecado. Y ser orgulloso es pecado, así que mira, doble combo. Pero no, sí, hermanos, como cristianos tenemos que vivir una vida en santidad y como pecamos, tenemos que tener una vida en arrepentimiento. No con el miedo de que, ay, es que si ya pequé, ya perdí la salvación. Sino que tenemos que tener esa humildad y, Me arrepentí. humillarnos. Ujú. Gracias a Dios la recuperé. Ah, Pero la acabo de perder otra vez por jactarme de recuperarla. por ser un orgulloso. Por fin alcancé la... ¿Cómo se le dice? La humildad absoluta. Ay, Dios. Bueno, entonces, antes de arrepentirnos, continuando con lo que estaba diciendo, antes de arrepentirnos, vivíamos en pecado, hacíamos lo que la carne nos pedía, y es por eso que es totalmente diferente cuando nos hacemos cristianos. Cuando yo puedo ustedes pueden ser testigos de varios hermanos en sus iglesias locales que eran algo diferente y ahora son otra cosa diferente. Siempre conocemos el típico señor hermano que era un borracho de primera. El Y típico. pues sí, o sea, siempre conozco a alguien que era muy borracho y se arrepintió y ya se hizo una mejor persona para la sociedad, ¿no? O también el que fumaba demasiado y se quitó eso, un vicio, ¿no? O el que jugaba mucho al casino y... Ese yo no he conocido a ninguno. No, nunca. Ah. Bueno, también existe, porque también es una adicción. Pues, pero siento que eso siempre se ha prestado para decir de que siempre los que están en adicción terminan siendo cristianos. Sí, si eres drogadicto estás condenado a ser cristiano A en el ser futuro. cristiano. Está bien, es lo mejor que les podría pasar. Pues sí, pues la verdad es que sí. Pero siempre podemos ver que las personas, siempre hay un pecado que los define, yo creo, antes de Cristo. O una actitud que siempre Ujú. está muy marcada. Y cuando esa actitud desaparece por el hecho de habernos arrepentidos y que Dios empezó a obrar en nuestros corazones, eso es como que lo que le llama la atención a la gente. Oye, pero si tú eras antes así, ¿por qué ya no eres así? Siempre va a haber algo en tu vida y si no lo hay, no te creas. Pero siempre hay algo que nos distingue cuando estábamos en el mundo y siempre va a haber algo que nos va a distinguir después de Estando en Cristo. estando en Cristo, ¿no?
Pero, no todo es un camino de rosas, ¿o cómo? Un jardín de rosas. Un jardín de rosas, porque hay que reconocerlo, y hoy es el día que debemos de reconocer esto, que un santo peca. Nos van a dejar unir todos los No les tengo miedo, legalistas. Pero es la verdad. Como una persona que Dios le dijo, tú eres santo, una persona que dejó de pecar deliberadamente, aún así llegamos a pecar. ¿Cómo es posible eso? Pues bueno, pues ahí ya podemos hablar sobre... paguen la suscripción y les contaremos. No es cierto, no es cierto. No, pues ya podemos hablar sobre lo que dijo Pablo de que en mis miembros hay otro. Ok. Que El lo... pecado que habita en él. Ajá, sí. Que una cosa quiere hacer y hace lo otro. Sí, eso dijo Pablo, que fue al cielo. Y que era el apóstol Pablo. Fíjate uno. Bajando el estándar, ¿no? Sí, ya sé. Es una forma de no sentirnos tan mal por nuestras fallas. Yo de hecho pienso que esa es la forma de animar a Pablo a la iglesia. Decirles, yo también peco y también me equivoco, pero la gracia es suficiente. Pues es que yo siento que hasta ayuda a eso. A ver a nuestros pastores y líderes como... Humanos, Sí, comunes y corrientes. como humanos comunes y corrientes. Yo creo que a veces la gente idealiza, como idealizo a Paul Washer. Cállate, te reprendo ahí un país. Pues es que la gente tiende a idealizar, yo creo que a las personas o al pastor que... Porque muchas veces resulta que sí hay personas que son muy buenas personas, que Muy sí, santas. pues sí, muy santas como dice la palabra, ¿no? Que no le encuentras fallas, pero llega a ver algo y oh, ahí viene la decepción. Decepción, hermano. Pero es que no somos robots, somos personas y seguimos aprisionados en este cuerpo pecaminoso y siempre vamos a estar batallando con el pecado día con día, todos los días de nuestra vida, hasta que apartamos de este mundo y por fin podamos descansar de eso. Pero mientras que estemos aquí, siempre vamos a batallar con un pecado, siempre vamos a tener pecados que salen, por así decirlo, que de hecho Santo Tomás de Aquino habló Más sobre... aquí, Santo Tomás de Aquino habló sobre eso y lo separó entre pecados venial y mortal. veniales y mortales. Básicamente el mortal es el que te condenaba. O sea, tú lo maquinabas. Es el que planeabas Sí, con así, tipo como cuando paso uno, estamos paso antes de dos. Cristo, que lo hacemos pues ya con un corazón malintencionado y Que lo va a hablar bien a la... planeamos todo lo que vamos a hacer y nos regodeamos en nuestra. Sí, de cómo Ese es el que robamos. él lo definía como que nos separaba de Dios, de la gracia, porque lo estamos haciendo concienzudamente, es decir, siendo conscientes de ello. Y los pecados veniales pues tenían que ver, así como lo entiendo, es con nuestro carácter. Te atravesó alguien en el tráfico y le dijiste algo. Ujú. Son cosas como las que tú reaccionas. O sea, son parte de tu carácter, podría decirse. Ujú. Y son remendables por la gracia de Dios, porque la ofensa, digámoslo así, no es algo como que has planeado, sino que ha brotado de tu corazón por tu carácter y tu forma de ser. Es curioso que lo mencione así porque de hecho es con lo que más batallamos como creyentes, Ujú. con las cosas, con esas cosas que no podemos controlar, que se nos salen en esos momentos de crisis. Cuando hay un evento difícil o una situación adversa o algo que no nos gusta, Ujú. pues ahí es donde se muestra también el verdadero carácter, ¿no? Y ahí Sí. es donde nos damos cuenta, como tú decías, en que estamos fallando y donde tenemos que entregarle más a Dios partes de nuestro corazón o Ujú. cosas que a lo mejor pensábamos como que no soy tan malo, no soy tan gacho como los demás brothers. Y ahí sale a relucir El corazón, ¿no? que La sigue cobra. siendo no un pecador. De hecho, ni siquiera me gusta decirlo así porque la Biblia ni el Nuevo Testamento nos llaman así. Siempre nos llama santos, herederos, hijos de Dios o Ujú. partícipes del reino, etcétera, etcétera. Nos tenemos que acostumbrar al nuevo lenguaje
que nos da la Biblia, más bien a la nueva identidad. Siempre nos llama en términos positivos, Santos. santos, hijos de Dios, herederos, etcétera, etcétera. Pero bueno, el punto al que voy es que esas cosas siempre salen a relucir y nos demuestran pues de qué estamos hechos. Y ahí es donde nos damos cuenta y le podemos decir a Dios y podemos arrepentir, porque incluso tenemos que arrepentirnos tal vez de pecados que no estamos conscientes de que cometemos. Sí, pues Pero sí. conforme más comprendemos el Evangelio, más comprendemos que Dios es más santo Ujú, y que nosotros seguimos teniendo, digo, no somos pecadores en el sentido de identidad, ujú. pero que seguimos teniendo esa tentación Esa hacia tendencia a ajá, pecar. del corazón hacia el mal y hacia las malas cosas. Y que por eso la Biblia de continuo sigue mencionando los mismos recordatorios. En toda la Biblia vamos a encontrar que siempre nos llama a arrepentirnos. Arrepentirnos, a considerar a Dios y Nuevo Testamento, considerar a Cristo ahora. Ajá, exactamente. Eh, pero que tengamos estos pecados veniales, yo no considero que los tenemos que usar para juzgar a la gente. ¿Por qué? Porque yo sé que hay de gente, ¿no? Que creo que se le notan más estos pecados veniales que la vida en santidad. Hay de personas a personas, hay gente que, en especial cuando estamos hablando de un nuevo convertido, te vienes con actitudes o en especial con personas que no han trabajado con su carácter, empieza a tener siempre algo que se le sale o un pecado o algo así. Y yo siento que no, tener este tipo de pecados no es para que estemos juzgando a la gente, solo porque el hermano lo hace más que la media, o tal vez se me doy a entender. Sí. Porque, por ejemplo, voy a ser sincero, yo conozco hermanos que se les salen malas palabras, que dicen groserías, que les pasó algo muy feo y se enojan y se les sale. Yo, sinceramente, no utilizo, Malas ni, palabras. ni cuando estoy enojado, se me salen malas palabras. No estoy hablando de mi caso, obviamente, pero tampoco voy a decir quiénes sí. Lo dices con orgullo. Pecado. Ah, no es cierto. Pero el punto es de que yo siento que más bien sirve para la persona que lo hizo darse cuenta de que, oye, todavía tengo pecados en mi corazón. Todavía al estar muy estresado hago esto. Yo, por ejemplo, lo que me pasa a mí es que levanto mucho la voz. Y Mm. les voy a poner un ejemplo muy fácil. Pasó esta semana. Esta semana fue horrible para mí. Me despidieron de Uber. Me bloquearon mi cuenta, me acusaron de fraude y he estado triste y estresado porque no sé cómo lo voy a hacer para pagar las cuentas. Pero Dios me iluminó en este día y es por eso que abajo en la descripción vas a encontrar un link para donar. No, no es cierto. No es cierto. Pero esta semana sí siento, incluso hoy, siento que me siento muy estresado, me siento apagado y eso me ha hecho contestar de mala forma a la gente que me rodea. Eso me ha hecho como levantar mi voz y a tomar a mal comentarios. Y eso está demostrando que sí tengo pecados que tengo que solucionar. De hecho, hace rato le contesté mal a mi madre y tuve que irme a, pues a pedir perdón. Ujú. Y pues de hecho, creo que sí la lastimé porque ella estaba llorando. Y tuve que, pues ya sabes que soy una persona demasiado humilde, así que... Sí. Bueno, el punto es de que sí, yo sí tuve que en ese momento pedir perdón y reconocer lo malo que estoy haciendo. Pero créanme, yo en ningún momento dije, "Ay, voy a ir a la casa de mi madre y voy a contar, y como tengo estos problemas, voy a gritarle o voy a alzar la voz o no me van a aparecer los comentarios". Pues no, no hice eso, o sea, nunca se me pasó por la mente hacerlo de esa forma, simplemente pasó y por como soy, yo creo que eso salió a relucir.
Y le doy gracias a Dios que me está mostrando estas actitudes y que yo espero que con su palabra y en oración pueda tranquilizarme. Porque sí, es un momento difícil en la vida, pero pues bueno, estamos en las manos de Dios, ¿no? Es como Sí. que, a ver qué pasa. No sé qué vaya a pasar la siguiente semana. A lo mejor ya empeñé el micrófono. No, no se crean. Pero pues ese es el punto, pues. Hay pecados que salen del corazón y yo creo que todos los santos llegamos a pecar de eso. Llegamos. ¿Qué? Me hago parte de los santos yo Sí, también. me da risa, qué bueno. Oye, Dios nos llama a ser santos. Pero bueno, eso que te pasa a ti, pues nos pasa a todos, ¿no? Ajá. Yo creo que en distintas situaciones pues reaccionamos mal y obviamente no reflejamos a Jesús. Pero eso es una muestra de que seguimos necesitando la redención diariamente. Ujú, De todas esas partes que nos han perfeccionado en nuestro ser y nuestra alma, nos dan testimonio de que Cristo tiene que seguir avanzando, creciendo y nosotros menguar ujú, para que lleguemos a ser perfectos como Él es perfecto. Y pues este asunto sí debe ser tomado en serio, debe ser tomado pues no a la ligera, no como ujú, cualquier cosa, porque la gente también tiende a irse hasta el otro extremo y se vive una vida pues, muy a la ligera, muy light. sí, es como que, pues de todos modos No, voy a pecar de eso, sí, ¿no? no hay tanta lucha, no hay batalla con el pecado y pues eso es lo que distingue a un creyente genuino, según los puritanos y según Thomas Watson. Mm, John Owen decía, pues esa parte, si tú dejas que el pecado crezca, o lo matas o te va a matar a ti. ujú. Esa onda, esa onda, esa descripción que nos da es una batalla a muerte, un duelo a muerte a ver quién va a ganar. Si el pecado te va a terminar matando o tú lo vas a matar a él. Y Ujú, esa parte debemos considerarla en la santificación. Aunque no debemos temerle a Dios en el sentido como le teme a alguien que no tiene una relación con él. ujú, No se piensa en Narnia, como Lucy y los chicos pues sabían que Aslan era un león feroz y fuerte y poderoso. Y que sabían que pues, sí daba miedo, ¿no? ujú. Sí, no era favorable que fuera tu enemigo, digámoslo así. Pero ellos tenían confianza y les tenían pues cariño y sabían que era alguien que los iba a cuidar. En especial Lucy. Ujú. Pero ellos estaban conscientes de que era alguien digno de ser temido, Ujú, que da miedo. Pero bueno, es una ilustración quiero ilustrar esa parte de que para nosotros Dios obviamente estamos conscientes de que sí debe ser temido, de que no debe ser tomada su palabra a la ligera, pero para nosotros podemos estar confiados, podemos estar tranquilos de que no estamos enemistados con Él y el león que representa a Dios salvaje, furioso, indomable nos va a lanzar una mordida porque no va a pasar, Lucy. nos va a proteger. Pero bueno, eso lo quiero ilustrar para que sepan que obviamente Dios es digno de ser temido, pero para nosotros que estamos en paz con Él podemos estar tranquilamente en comunión, en divina comunión. Ujú, Y pues es una invitación también a que se tomen en serio esta parte de matar al pecado, de vivir en constante santificación, porque obviamente, como lo mencionamos en la predicación del domingo, lo estamos mencionando hoy, pues no somos perfectos, ninguno de los que estamos aquí, ni ninguno de los que están escuchando. Seguimos teniendo nuestros errores, nuestras fallas, puntos de nuestra vida donde damos la peor versión de nosotros, y eso es una prueba para que sigamos persiguiendo la santidad, ujú, la santificación y mortifiquemos el pecado, o sea, lo matemos. Cuando nosotros tomamos conciencia, como por ejemplo tú lo que acabas de dar de tu historia con tu madre, si tú eres alguien, pues un creyente genuino, obviamente de volada despiertas y caes en la conciencia de que estás mal, de que hay una actitud negativa tuya y contraria a Cristo, ujú. y que debe ser transformada por Dios, debe ser cambiada por un carácter dócil, digámoslo así. Entonces, ya como tú eres consciente de eso, pues ahora te toca esforzarte,
y tal vez refrenar la lengua un poco en la parte práctica, pero rogarle a Dios que cambie esas actitudes del corazón. Igual para lo que sea que estemos fallando, ¿no? Es la misma dinámica. Cuando te has revelado el pecado, donde te estás fallando y no eres consciente, tienes que hacer lo mismo, tienes que tomar acción. No porque sepas que vas a pecar y que Dios es misericordioso, pues tomarlo a la ligera, todo lo contrario. Pues de hecho lo que acabas de describir es lo que significa verdaderamente vivir en santidad. La palabra de Dios dice, sean santos porque yo soy santo. También la palabra de Dios dice que nos ha llamado santos. O sea, es por Él que somos santos y es por Él que también nosotros vivimos siendo santos. Pero yo creo que algunas personas que creen en la soberanía de Dios, eh, que la soberanía de Dios pues obviamente es bíblica y es cierta y todo eso, pero creo que se olvidan también sobre la parte del hombre, ¿no? Ujú. Es verdad, o sea, Dios hace todo por nosotros. Dios nos justificó. Él fue el que, primeramente, él fue el que nos buscó. Porque si no fuera por la persona que envió a hablarnos de la palabra de Dios, nosotros no estuviéramos siendo convertidos. Ninguno de nosotros seríamos cristianos. Así que, número uno, Dios fue el que nos buscó. Iniciativa. Dio la iniciativa. Él dio también la manera para que tú pudieras arrepentirte. Él puso en tu corazón el, el deseo por hacerlo. También Él fue el que nos justificó. ¿Por qué? Porque su sacrificio Él lo hizo. El sacrificio Él lo hizo. No lo hicimos nosotros, no lo hizo nadie. Tuvo que hacerlo Él para justificarnos. Y también nos hizo santos. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios, otra vez citando sobre la perseverancia de los santos, pues de que Él es el que va a estar día con día perfeccionándonos. Siempre va a estar día con día haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque Él, si empieza la obra, la va a terminar. Eso es una promesa que nos dio en su palabra y que podemos abrazarla y decir, es verdad. Si Dios empezó a santificarme, es porque va a continuar, no me va a dejar ahí ahí hecho a la mitad, un cristiano medias. No, Dios me va a seguir perfeccionando día con día. Dios va a hacerlo, pero en la práctica, hermanos, no se siente que lo hace Dios en sí. Tú sí puedes reconocer de que todo ha sido gracias a Dios, pero en la práctica nos ha costado a nosotros. En la práctica yo creo que somos nosotros lo que sí sentimos el hecho de refrenar la lengua, en comportarnos diferente. Porque somos obedientes. Yo siento que esa es la parte que nos toca a nosotros, Ujú. en ser los obedientes. Dios pone todo, 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 todo. Dios te pone el querer, el hacer, Dios te pone todo. Tú lo único que tienes que hacer es obedecerlo. Y eso se va a sentir en tu esfuerzo. Por eso se siente que sí te esfuerzas, se siente que sí hubo un progreso, se siente que incluso es por eso que a veces la gente piensa que depende de uno, ¿no? Porque en la práctica sí se siente como que si dependiera de ti, porque al final tú eres el que hace la obra, ¿no? Pero no, Dios es el que hizo posible que tú pudieras hacerlo. Y la obra de Dios y la obra del hombre yo creo que no está muy peleada. Hay algunos que la separan, hay algunas personas que me ha tocado escuchar que rechazan completamente la idea sobre el libre albedrío del hombre porque eso te lleva a pecar y entonces que la obra del hombre no sirve para nada, o sea, ya lo engloban, ¿no? Ujú. Engloban el libre albedrío con la obra, el obrar del hombre y así. Eh, Sí, tiene mucho de sentido lo que dicen y mucha de verdad de lo que dicen, pero rechazar la obra del hombre yo creo que no podemos hacerlo porque en la Biblia muchas veces Dios nos dice que nosotros nos esforzamos, Dios nos dice que nosotros lo hagamos.
Por ejemplo, ser santo porque yo soy santo. Ahí nos está diciendo que nosotros lo hagamos. Eh, siempre hay esas dos cosas en la Biblia, ¿no? Que tú ya eres santo, que yo te he nombrado santo, que yo lo estoy haciendo, dice la palabra de Dios. Pero pues también por otro lado hay algunos escritos que dice, oye, esfuérzate, oye, Sé valiente. Ah, no es sé, cierto. nah, esfuérzate, sé valiente. No, pero, no sé, siempre la gente tiende a rechazar una idea y la otra, en vez de aceptarlas, que ambas están en la Biblia, por lo tanto, yo creo que son ciertas y yo creo que más bien estamos malinterpretando, ¿no? La persona que piensa que gracias a tu esfuerzo te estás santificando y la persona que cree que no haciendo nada se está santificando. Yo creo que es una mala interpretación, ¿no? De la escritura. Pues de la santidad sí hay una sinergia, como lo comentas. Sí. Sí, o sea, no en la salvación, porque No, hay sinergistas que creen que en la salvación sí, ay, aportamos algo, pero no. aportamos algo, pero... Pero la santificación, mientras más obedecemos, más ejercitamos esa parte. Si no lo hacemos, obviamente, pues no vamos a cambiar. Es como Pablo le dice a Timoteo, huye de las pasiones juveniles, ¿no? Ujú, O sea, le está diciendo algo práctico que tiene que hacer. No le dice ponte a orar o ponte acá en modo espiritual, trata de resistirla con toda tu fuerza. Me dice un consejo, pues hasta te podría decir que muy pragmático. Le dice huye de esas cosas, o sea, ni siquiera intentes luchar, ujú, corre, escapa de ellas, no estés a la vista o a la merced de esas cosas. Porque Pablo sabe que el corazón humano va a caer, va a ceder ante ese tipo de tentaciones. ujú, Y es lo mismo para todos nosotros. Tenemos un montón de prescripciones, es decir, de cosas que nos manda la Biblia a hacer para evitar el pecado o para evitar estar expuestos ante el pecado. Y si nos exponemos deliberadamente, tal vez no pequemos en el instante, pero exponernos de continuo a la tentación va a traer como resultado, pues obviamente que terminemos pecando. ujú. Es algo que también va englobado en todo este conjunto de la santidad práctica. O sea, tenemos que acatar, si no podemos toda la perfección, pedirle a Dios que nos ayude en las partes que no podemos para tratar de vivir en santidad. Y pues se oye muy difícil, se oye bien fuerte, ¿no? La palabra. Nos imaginamos, como dices tú, a una persona super pulcra, de un carácter, ¿cómo se puede decir? Sobrio, alguien que es respetable o honorable. Pero pues al final de cuentas eso tal vez no nos dice mucho porque las personas que nos pueden dar testimonio verdadero si una persona en verdad es un creyente genuino, es decir, alguien santo, pues es la familia o alguien que vive próximo a él. Ujú. Aparentar piedad es lo más fácil del mundo, es lo más sencillo. Ir a los domingos a la iglesia, hacer como que eres un adorador, llorar, Levantar las manos cuando estás cantando. que no es malo, pero pues Pero sí lo hace. sí, la gente lo hace. Pero todo eso es lo más sencillo de hacer en el mundo. Pero en Ujú, lo privado y todo lo que conlleva ya tu vida diaria y personal, es donde el carácter es probado y donde en verdad Dios que lo ve todo, pues sabe qué tipo de persona eres. Por eso hay que acatar y responder a las prescripciones que nos da la Biblia. Las da con dos intenciones. La primera, para que evitemos ser expuestos a la tentación. Y la segunda, pues ya estando frente a la tentación, nos da la vía de escape ante esas cosas. ujú, Pero si no las practicáramos, es más, si no necesitáramos esas cosas, ni siquiera las tendríamos escritas ahí. ujú. Pero como si las necesitamos y necesitamos ser practicantes de esas cosas, por eso Dios nos las pone en libros de la Biblia y más en concreto del Nuevo Testamento, Ujú. que se engloba en dos mandamientos: amar a Dios con todo nuestro ser. Eso quiere decir que si amamos a Dios con todo nuestro ser, vamos a odiar todo lo que Dios odia y vamos a amar todo lo que Dios ama. Y la segunda es amar al prójimo, a nuestros enemigos y a los enemigos de Dios. Mm, Ahí se resume todo. todo. Pues sí. Sí, yo creo que los pecados que más pudieran hacer que
que lleguemos a pecar, pues son todos esos los que nos advierte Dios, ¿no? Por ejemplo, por la lujuria y todo eso. Que de hecho existe una lista, ¿no? Sí. Pero no lo quiero nombrar porque van a pensar que somos católicos. Los 7 pecados capitales. Ya lo dijiste. Ya lo No dijo. importa, también lo dijo Aquino. Sí, también lo dijo Ya lo Tomás. citamos, ya que. Sí, De hecho, me recordé que Pablo también dice a Timoteo que el amor al dinero o a las riquezas es la raíz de. todos los males. Pues si otra vez vamos y nos vamos más profundo del ser. Es la raíz del mal. ¿Qué buscamos con el dinero? El placer. O sea, el deleite es nuestro problema. No es la búsqueda de la verdad, sino la felicidad que buscamos en las cosas. Oh, sí. El pecado nos hace felices. Sí, de hecho sí, esa es la analogía perfecta. Pues sí. Es como lo que le prometió la serpiente a Eva, la manzana, que no es manzana, nomás dice la Biblia que era un fruto. Sí, pero pues son puras felicidades efímeras, ¿no? Sí, se la ofreció como algo, pues, Algo chido. probablemente sí, porque es como se oferta el pecado ante nuestra vida. Ujú. Algo agradable para los ojos y que probablemente nos va a gratificar unos instantes, pero después viene la resaca espiritual, la culpa, el arrepentimiento y pues lo peor es haberle fallado a Dios en el sentido de que lo desobedecimos directamente cuando nos dijo algo bien claro que no hiciéramos. Que estaba mal. Eso yo creo que esa es la peor parte, ¿no? Cuando ya estamos conscientes y que sabemos que Dios dice, esto no lo hagas, aquí pinté una línea roja, no te cruces por el otro lado. Y poco a poco, sabiendo de todos modos que Dios está enojado con esas cosas que básicamente le costaron la muerte y la sangre de su hijo, y las vamos y las practicamos. Ah, sí. Es el problema, yo siento, es mi consideración cuando pecamos. Porque Filipenses es un libro, pues casi diríamos una de las iglesias más maduras en ese tiempo. Y Pablo aún así los invita a considerar a Cristo antes de todo. E incluso antes de pecar hay que considerar a Cristo. Ujú. Siempre la base de la santificación es honrar a Cristo, honrar a Dios y glorificarlo. Si no lo consideramos, si no tomamos en cuenta pues, todo lo que Dios ha hecho para traernos al reino de la luz, obviamente quiere decir que no lo estimamos y que probablemente no le amemos. O sea, se ve bien fuerte, pero en verdad esa es la raíz del pecado, que preferimos otra cosa antes que a Dios. Ujú. Por eso debemos luchar diariamente por nuestra santificación, de la mano de Dios y de nuestra iglesia. Así es. Sí, porque no creo que no podemos solos, hermanos. Número uno, no tenemos la suficiente fuerza para o fuerza de voluntad. Tal vez para algunas cosas sí, pero cuando nos falta la fuerza de voluntad, ahora sí nos acordamos que Dios nos da de su gracia para poder hacerle frente. Y luego también, luego nos acordamos de que tenemos hermanos, quienes nos pueden estar ayudando y monitoreando y decir, hey hermano, ¿cómo te fue con esto? Yo creo que eso motiva mucho, ¿no? El rendir cuentas a la gente. Sí, la empatía y esa parte de no inventes, no soy el único que está batallando con esto. Ajá, Y tener más gente es como dices tú, te da más ánimo. Y pues obviamente quitando la vergüenza de por medio, es como que si esta persona está saliendo adelante, pues yo también puedo. sí, Y obviamente ahí empieza a florecer el carácter de Cristo en la comunidad cuando sí, confesamos y rendimos cuentas. Porque genera sí. empatía, genera esta vulnerabilidad donde reconocemos que Sí, pero es que somos simples también... mortales. Ajá, pero el problema es de que muchas veces son pecados vergonzosos. Pues Y es que por eso que la gente no practica mucho esto. Es muy fácil para la gente decir, ah, pues es que estoy batallando con algo. Y este, nunca dicen, nunca dicen. O tal vez sí pueden decir uno que otro pecado, ¿no? Como que, ay, es que soy una persona que no piensa bien las cosas y lo hago así sin ¿qué pensar. hiciste? Dinos ya. Pero pues sí, la verdad es que cuando tú eres directo con el pecado sí te ayuda mucho. Y de hecho es lo que me gusta sobre cómo tenemos en mi iglesia actual, en la iglesia actual en la que yo estoy, y en la que tú eres pastor, creo, tengo entendido. En pues en esa bonita iglesia, en esa bonita familia que tengo, pues sí hemos podido
ser un Practicar poco eso. más abierto, sí. Hablar sobre pecados vergonzosos, ya sea la pornografía, masturbación. Creo que es lo más vergonzoso que podemos hablar como hombres o mujeres y Y lo mujeres. más común Y lo también. más común. De hecho, está el libro que se llama La batalla de todo hombre. Pero bueno, lo dejamos para después. Hay que hablar una vez de eso. Sí, estaría bien hablar de ese asunto porque la estadística es que es como el pecado número uno en las iglesias. Sí, ¿no? Como el 58% de los hombres que fueron encuestados tienen este mal hábito. Ujú, Y aunque tratan de luchar por su santificación, por eso se supuesta por las encuestas, ujú. No. necesitan ya ayuda también de la iglesia y de sus pastores y sus hermanos Ujú, que los ayuden también en la batalla. También no hay que, la santificación es un proyecto comunitario. ujú. ¿Por qué crees que Dios nos puso En una comunidad. entre cuatro paredes con muchas personas que no piensan igual que nosotros y que probablemente tienen hábitos que a nosotros nos desagradan, tienen costumbres que no nos gustan, tienen ideas de pensar que son contrarias a las nuestras? Y Dios nos dice, tienes que amarlo, como te amas a ti mismo. Ujú, ¿Por qué? Porque es donde aprendemos santificación también, en el templo, ujú. en la iglesia, siendo iglesia, más bien dicho. Pues sí. Entonces, hermanos, el día de hoy yo quiero invitarte a que vivas una vida en santidad. Que te esfuerces por dejar de pecar. Que cuando pecas reconozcas que pecaste y te arrepientes y te arrepientas. Y también te invito a que no sientes condenación, que no sientas que eres la peor persona del mundo o que Dios no puede perdonarte. Claro que Dios te puede perdonar cualquier cosa. Si hay algo que le agrada mucho a Dios es alguien realmente arrepentido. Cuando realmente tú vas con Dios con un corazón totalmente arrepentido y humillado ante Él, reconociendo que tú sin Él realmente solamente hacemos cosas malas y cosas que le desagradan a Dios, Dios no va a ser indiferente con nosotros. Dios vino a este mundo y tuvo que batallar en carne propia, tuvo que pasar por cosas Lidiar para, con las tentaciones, ajá, lo lidiar con dicen Hebreos. tentaciones. Entonces, no tenemos un Dios tan único en este mundo que se puede decir de que Dios puede comprender totalmente por lo que estamos pasando. Dios puede comprenderlo, puede ser empático con nosotros y eso demuestra más aún el amor que tuvo al venir a este mundo y a morir por nosotros. Y humillarse y someterse a las mismas tentaciones. Dios ha hecho grandes cosas en tu vida y no le estoy diciendo que te dio una empresa o te dio lugares de honra. No, estoy hablando de que con el simple hecho de que te salvó y de que eres su hijo, esas son grandes cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. No estamos solos en esta vida. Tenemos un Dios que siempre nos está escuchando. Tenemos un Dios que nos regaló una familia en la iglesia. Tenemos un Dios que incluso nos regaló hijos o padres que demuestran el amor de Dios. Entonces, hermanos, hay que seguir esforzándonos en esta vida. Hay que seguir siendo luz en esta oscuridad. Hay que seguir siendo ese vaso de honra para nuestro Dios. Y cuando pasemos por pecados que necesitamos confesarlos, hay que confesarlos, que necesitamos ayuda de nuestros hermanos, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esto es vivir en santidad, esforzándonos por ser mejores personas. Amén. Amén. Y pues este fue el episodio de hoy. Quiero agradecer a mi mamá. Mamá, te amo y espero que estés escuchando esto. Que es que ella siempre me ha echado porras, ¿no? De hecho, me dice de que ella me va a pagar la iglesia cuando sea pastor. Ay, mi mamá, te amo, mami, y gracias a ti soy
Pues soy esto que ves. Si te decepciono, lo siento. Y gracias a mi papá que también me ayudó en mi formación, ¿no? Tu papá es una excepción. Pero también quiero agradecer a ustedes que sin ustedes, hermanos que nos escuchan, pues No seríamos nada. no seríamos nada. A nuestros fans. Gracias por seguir escuchando a estas dos personas que cuando están hablando serio de repente empiezan a reírse. ¿Quién sabe por qué? Te doy muchas gracias por escuchar este episodio. Te pido que compartas en tus redes sociales este episodio si fue de bendición. Y si no fue de bendición, pues también. No sé por qué no deberías hacerlo. Discúlpanos si se parece raro que de la nada estamos muy serios y de la nada estamos muy vacilones. Discúlpanos. Disculpa por decir vacilón. Discúlpanos. Men señoras. Hashtag. Sí, disculpas, hermanos. Pero, pues, así es esto. Esto es lo que tiene. Así es la vacilada. Así es la vacilada. Nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, como en Instagram, como Feliz Culpa Podcast. En nuestro YouTube, como Feliz Culpa Podcast. Sí, todo como Feliz Culpa Podcast. Spotify, Feliz Culpa Podcast. En algún medio nos estás escuchando, así que ahí está, Feliz Culpa Podcast. En la descripción dejamos un correo para que nos mandes pues tus puntos de vista, quejas, sugerencias. gmail.com. Gmail. Hotmail, eso ya no existe. ¿Qué señor? Pues hermanos, esto es todo. Te encargo que le des un like si estás escuchando desde YouTube. Te encargo que compartas en tus redes sociales este bonito podcast, en tu historia de Instagram, en tu historia de Facebook, en tu TikTok, en tus Reels, en donde tú quieras. Comparte esto. Y pues esto ha sido todo por nuestra parte en esta semana. ¿Qué día va a ser mañana? Miércoles. Que tengan un miércoles. No, hoy es miércoles. ¿Qué? Ah, sí, es cierto. Es medio. No, son las 11. El episodio es el miércoles. Por eso. Ah, sí. Por eso dije que tengan un miércoles. Ah, sí. Que tengan un buen miércoles, hermanos. Sí, ya nos descubrieron otra vez. ¿No es en vivo este podcast? No. Ya creo que ya estuvimos jugando demasiado para el final. Lo siento, hermanos. Nos vemos, hermano. La voy a traer al programa. Esto fue Feliz Culpa. Hasta luego. Dios los bendiga.